Hoy vamos a sumergirnos en la vida de un profeta extraordinario, un hombre que no solo caminó con Dios, sino que pidió y recibió una doble porción del espíritu de su mentor, realizando milagros que desafiaron toda lógica. Hablamos de Eliseo, el sucesor de Elías. Su historia es un testimonio poderoso de fe, obediencia y del increíble poder de Dios que fluye a través de aquellos que se entregan por completo. Antes de empezar, suscríbete porque esta historia te va a cambiar la forma de ver la Biblia. Nuestra historia comienza a la sombra de uno de los más grandes profetas de Israel, Elías. Elías el Tisbita, el hombre que hizo descender fuego del cielo y desafió a reyes. Pero el tiempo de Elías en la tierra llegaba a su fin. Dios le había ordenado ungir a su sucesor, un joven agricultor llamado Eliseo, hijo de Safat. Lo encontró arando con 12 yuntas de bueyes, un signo de una familia próspera. Elías se acercó y sin decir una palabra, le echó su manto encima. Este simple acto simbólico era una llamada, una invitación a una nueva vida. Eliseo entendió de inmediato. Dejó todo, sus bueyes, su arado, su seguridad, y corrió tras Elías. Solo pidió una cosa: despedirse de sus padres. Luego, en un acto de entrega total, sacrificó sus bueyes y usó la madera de su arado para cocinar la carne, compartiéndola con su gente. Quemó los puentes con su vida pasada. Desde ese día, Eliseo se convirtió en el siervo de Elías, aprendiendo, observando y preparándose para el día en que el manto sería verdaderamente suyo. Pasaron los años, y el día de la partida de Elías llegó. Juntos viajaron desde Gilgal. En cada ciudad, en Betel y en Jericó, los hijos de los profetas se acercaban a Eliseo y le decían en secreto: «¿Sabes que hoy el Señor te quitará a tu maestro de sobre tu cabeza?» Y Eliseo, con el corazón pesado pero firme, respondía: «Sí, lo sé, callad». Él era consciente de lo que estaba por suceder, pero su lealtad no flaqueaba. No quería dejar solo a su maestro en sus últimos momentos. Elías intentó disuadirlo varias veces, pidiéndole que se quedara atrás, pero la respuesta de Eliseo era siempre la misma: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Su determinación era inquebrantable. Su lealtad era una prueba de su carácter, una señal de que estaba listo para la enorme responsabilidad que le esperaba. Sabía que para recibir el legado debía estar presente hasta el final. Finalmente llegaron a la orilla del río Jordán. 50 profetas los observaban desde la distancia. Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas. Milagrosamente el río se dividió en dos y ambos cruzaron en seco. Una vez al otro lado, en la tierra donde Moisés también vio la tierra prometida antes de partir, Elías se volvió hacia su fiel discípulo y le hizo una pregunta crucial: «Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti». Esta era la oportunidad de Eliseo. Podría haber pedido riquezas, fama o una vida fácil, pero su corazón anhelaba algo mucho más grande, algo espiritual. Sin dudarlo respondió: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». No pedía ser el doble de poderoso que Elías, sino recibir la herencia del primogénito, la doble porción que le correspondía como su principal sucesor, para poder continuar la obra de Dios con la misma autoridad y poder. La petición de Eliseo era audaz. Elías mismo reconoció la magnitud de lo que pedía. «Cosa difícil has pedido», respondió. No estaba en su poder concederlo. Solo Dios podía hacerlo, pero le dio una señal: «Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». El cumplimiento de su deseo dependía de su vigilancia, de su perseverancia hasta el último segundo. Y así, mientras caminaban y hablaban, de repente, un carro de fuego con caballos de fuego apareció y los separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio todo. Con el corazón desgarrado por la pérdida pero lleno de asombro, gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Rasgó sus vestiduras en señal de duelo, pero luego,
vio algo en el suelo, el manto de Elías. Lo recogió. Era el símbolo de la autoridad profética que ahora le pertenecía. Con el manto en sus manos, Eliseo regresó a la orilla del Jordán. Ahora era su momento de la verdad. ¿Había recibido realmente la doble porción del espíritu de Elías? Se paró frente al mismo río que su maestro había dividido, tomó el manto, golpeó las aguas y clamó: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? E instantáneamente las aguas se dividieron una vez más, y Eliseo cruzó en seco. Los 50 profetas que observaban desde lejos lo vieron y exclamaron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Vinieron a su encuentro y se postraron ante él, reconociéndolo como el nuevo líder de los profetas de Israel. El manto había sido transferido. Una nueva era de milagros estaba a punto de comenzar. El ministerio de Eliseo comenzó de inmediato. Primero en Jericó, la ciudad cuyas aguas eran malas y la tierra estéril. Los hombres de la ciudad acudieron a él en busca de ayuda. Eliseo, actuando bajo la dirección divina, pidió una vasija nueva con sal. Fue al manantial, arrojó la sal y declaró: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y las aguas fueron sanadas hasta el día de hoy. Un milagro duradero de provisión y restauración. Poco después, mientras se dirigía a Betel, unos jóvenes salieron de la ciudad y comenzaron a burlarse de él, gritando: «Calvo, sube, calvo, sube». Una grave falta de respeto no solo a él, sino al Dios a quien representaba. Eliseo, mirando la dureza de sus corazones, los maldijo en el nombre del Señor. Inmediatamente 2 osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos. Un juicio severo que estableció la autoridad de Eliseo como profeta de Dios. Pero el ministerio de Eliseo no solo se caracterizó por juicios, sino sobre todo por la compasión y la misericordia, especialmente hacia los más necesitados. Un día, la viuda de uno de los hijos de los profetas clamó a él desesperada. Su esposo había muerto, dejando una gran deuda, y el acreedor venía a llevarse a sus 2 hijos como esclavos. Su situación era desesperada. Eliseo le preguntó: «¿Qué tienes en casa?». Ella respondió: «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». Una pequeña vasija aparentemente insignificante, pero en las manos de Dios lo poco es mucho. Eliseo le dio instrucciones precisas: «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas». Le dijo que se encerrara en su casa con sus hijos y que comenzara a verter el aceite de su pequeña vasija en todas las demás. La mujer obedeció con fe. Reunió tantas vasijas como pudo encontrar, cerró la puerta y comenzó el milagro. El aceite de su única y pequeña vasija no dejaba de fluir, llenó una vasija tras otra. Sus hijos le traían las vasijas vacías y ella las llenaba. El flujo milagroso continuaba. Finalmente preguntó a su hijo: «¿Tráeme aún otras vasijas?». Y él respondió: «No hay más vasijas». En el momento en que se acabaron los recipientes para recibir la bendición, el aceite se detuvo. La provisión de Dios fue tan grande como la capacidad de ella para recibirla. Fue entonces cuando acudió a Eliseo para contarle lo sucedido. El profeta le dijo: «Ve y vende el aceite, y paga tus deudas, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». Dios no solo resolvió su problema inmediato, sino que le proveyó para su futuro, un milagro de multiplicación que nació de la obediencia, la fe y una pequeña vasija de aceite. La historia de Eliseo nos muestra que el poder de Dios no tiene límites y que Él desea usar a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Eliseo era un agricultor, pero su disposición a seguir a Dios y su audaz petición de una doble porción de espíritu lo convirtieron en un canal de milagros. Su vida nos enseña que la verdadera herencia no es material, sino espiritual. Nos desafía a preguntarnos: ¿qué estamos pidiendo a Dios? ¿Buscamos nuestra comodidad o anhelamos una porción mayor de su espíritu para servirle?
La viuda con su aceite nos recuerda que Dios puede tomar lo poco que tenemos y multiplicarlo más allá de nuestra imaginación. Nuestra fe, nuestra obediencia, nuestras vasijas vacías son el recipiente que Dios está esperando llenar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a traerlas ante Él? La historia de Eliseo es una invitación a vivir una vida de fe audaz, esperando que el Dios de los milagros actúe hoy como lo hizo ayer. Nos muestra que al seguir a Dios, no solo somos bendecidos, sino que nos convertimos en una bendición para otros. Que podamos aprender de Eliseo a ser fieles seguidores, a pedir grandes cosas a Dios y a ser vasos vacíos listos para ser llenados y usados para su gloria. Tienes la serie completa en el enlace de arriba, no te la pierdas.